Un fallo latente en el sistema de propulsión de los buques de clase Freedom hizo que a finales de enero la Armada de Estados Unidos anunciara que ya no va a recibir estas nuevas embarcaciones hasta que el problema se solucione. Este grave incidente, sin embargo, no es el primer caso de los constructores navales estadounidenses. Actualmente, la flota de la Armada de Estados Unidos cuenta con 9 de esos barcos costeros o buques de combate litoral, como son llamados oficialmente. Otros 5 están en construcción. Durante el corto uso en servicio de estas embarcaciones, se identificó una grave falla de diseño en el mecanismo que transfiere energía desde el propulsor hasta las hélices del sistema de propulsión. En determinadas condiciones, el buque fabricado por Lockheed Martin simplemente deja de funcionar. Inicialmente, las averías se consideraron incidentes aislados, pero recientemente se las reconoció como problemas sistémicos. Los problemas han plagado este proyecto desde el principio y la mayoría de los defectos no se pueden solucionar. Llegó al punto de que unos barcos que han servido solo unos años serán desguazados, consideró Nikolai Protopopov en su artículo para la versión rusa de Sputnik. La eliminación de este defecto requerirá importantes inversiones financieras, un rediseño completo del LCS, además de numerosas pruebas en tierra y en el mar. Por esta razón, la cúpula de la Armada estadounidense decidió aplicar una sanción sin precedentes a todos los buques de la clase Freedom y no aceptarlos más en sus líneas, detalló Forbes. Los LCS de esta clase, que ya están en servicio, serán reparados en las bases en las que se encuentran. Además, el Comando de la Marina de Guerra estadounidense recomendó el uso de estos barcos costeros con restricciones, en modo ahorrador. Las primeras averías de los Freedom, luego de que se pusieron en servicio, podían explicarse por el hecho de que todavía se trataba de un proyecto nuevo, que carecía de perfeccionamiento. Sin embargo, los buques producidos en serie también presentaron fallos constantes, destacó Protopopov. En diciembre de 2015, el US Milwaukee, que costó más de $360 millones, se rompió en el Océano Atlántico durante su primera transición de los astilleros de Halifax a su futuro puerto base. En esa ocasión, fue necesario remolcarlo de regreso a un muelle cercano. Una investigación posterior reveló que, de alguna manera, residuos metálicos finos ingresaron al sistema de filtro de aceite lubricante y de allí a uno de los motores. Cuando empezó a desplazarse en alta velocidad para unas fotografías, un problema de la válvula de combustible inició el apagado automático de ambas turbinas de gas de propulsión principales, detalló Defense News, en la ocasión. Cerca de un mes más tarde, el motor del US Fort Worth se averió, durante una operación en la parte occidental del Océano Pacífico, cerca de Singapur. Es cierto que este barco, al contrario del anterior, logró servir durante unos 4 años, participó en ejercicios y operaciones de rescate. En esa ocasión, el incidente se atribuyó a un mantenimiento inadecuado, el cual causó una escasez de aceite en el buque. Sin embargo, casi todos los barcos costeros de clase Freedom presentaron problemas. El reparo del US Fort Worth tardó más de lo previsto y requirió decenas de millones de dólares. El programa de los LCS Freedom se inició en la década de 2000. El proyecto preveía la creación de numerosas embarcaciones pequeñas, maniobrables y rápidas para operaciones costeras de reconocimiento y vigilancia. Para 2030, se planeaba suministrar alrededor de 60 LCS a la Armada de Estados Unidos. El buque insignia de la clase, el US Freedom, fue votado en 2005 y, 3 años después, entró en servicio. Estos LCS se fabrican de acuerdo con un esquema modular. Las unidades reemplazables se seleccionan de acuerdo con las operaciones que deben realizar. Lo mismo se aplica a las armas. Por ejemplo, las monturas de artillería se pueden reemplazar por monturas de misiles. Los Freedom también están equipados con misiles de crucero antibuque y sistemas antiaéreos. Cuentan, además, con una plataforma de despegue y un hangar para helicópteros navales. De acuerdo con los desarrolladores de la embarcación, en cuestión de horas, un dragaminas podría convertirse en un destructor, en un barco de apoyo, incluso en un cazador de submarinos. Sin embargo, en realidad, el esquema modular no funcionó como se esperaba. Primero, porque complica mucho el diseño del buque y reduce la resistencia de su carcasa.
Segundo, porque el reemplazo de cualquier módulo es un procedimiento muy laborioso, el cual requiere la remoción de la embarcación de operación. Muchos expertos estadounidenses reconocen que el proyecto Freedom fue un gran fracaso, subrayó Protopopov. Así, la Armada de Estados Unidos decidió retirar de servicio los primeros 4 buques de estos debido a los altos costos de reparación y modernización. El más antiguo de ellos tiene solo 12 años y el más nuevo sirvió por unos escasos 6. Pero el programa de los LSS Freedom no es el primer fracaso de la construcción naval estadounidense. Todos recuerdan la pompa con la que anunciaron la puesta en servicio de los destructores clase Zumwalt, escribió Protopopov. Se suponía que estas embarcaciones eliminarían las amenazas en cualquier parte de los océanos del mundo y que serían capaces de atacar barcos, destruir tropas e infraestructura enemigas en las zonas costeras con armas de alta precisión. Se esperaba construir 32 de esos buques, equipados con la última tecnología, con muchos sistemas automatizados y un sistema de propulsión que les permitiría desplazarse con tracción eléctrica. Pero ya en el primer viaje, el Zumwalt se quedó atascado en el Canal de Panamá. De alguna manera, el agua del mar inundó los motores. El segundo barco de la clase también falló en las pruebas. El costo del proyecto creció de manera constante, al punto de que un único destructor costó más de $7.000 millones, mientras que se asignaron $23.000 millones para todo el proyecto. Al final, decidieron limitarse a la construcción de 3 Zumwalt, pero incluso esos ahora solo se utilizan parcialmente, ya que su operación y mantenimiento son demasiado costosos. Ahora, existen planes para desarrollar otro destructor. El prometedor de DG Next, diseñado para reemplazar a los viejos destructores de clase Arleigh Burke, así como en los cruceros lanzamisiles Ticonderoga. Todavía es temprano para decir si el proyecto será exitoso, pero, a juzgar por las últimas victorias de los constructores navales estadounidenses, las dificultades no podrán evitarse, concluyó Protopopov. Desde 2005 la Armada estadounidense empezó a invertir en buques de combate del litoral, sin embargo, ahora quiere jubilar a 4 que tienen menos de 10 años en servicio, ya no representan el futuro de la defensa naval de Estados Unidos. Solo han traído problemas, dicen los expertos. La Armada de los Estados Unidos reveló que retirará de su flota a los primeros 4 LSS, el más joven de los cuales tiene solo 6 años de edad. Desde que empezó el programa, hace una década, los buques han tenido problemas técnicos y han sobrepasado el presupuesto. A mediados de 2020 una nueva clase de fragatas entrará en acción, y en 2030 la Armada planifica contar con una flota de 355 embarcaciones. La Armada lanzó el programa de LSS para hacerse de navíos que sirvieran para operaciones en regiones litorales costeras. Se trata de buques más pequeños que las fragatas lanzamisiles de la Armada pero fuertemente armados. Han sido comparados a las corbetas de uso internacional. Aunque al comienzo los LSS se suponía que no podían superar las 500 toneladas en pos de ser ágiles, gradualmente se fueron transformando en buques mucho más grandes. Los equiparon con módulos de misión intercambiables y autónomos que les permitieron convertirse en cazadores de submarinos, dragaminas, asesinos de barcos o transporte de comandos en cuestión de horas, según publicó Popular Mechanics. El LSS era un programa ambicioso. Un barco, desplegado en el Mar del Sur de China, por ejemplo, podía intercambiar módulos para cumplir diferentes funciones sin tener que volver a los Estados Unidos para someterse a una costosa y larga remodelación, al menos esa era la teoría. Ahora, sin explicar muy bien por qué, la Armada retirará de su flota los 2 primeros buques de la clase Freedom, el US Freedom y el Fort Worth, puestos en servicio en 2008 y 2012, respectivamente. También quiere retirar los 2 primeros barcos de la clase Independence. El US Independence, el buque líder de la clase, fue comisionado en 2010. El US Coronado había entrado en servicio en 2014, tiene menos de 6 años de uso. Entre los posibles motivos por los que la Armada quiere retirarlos de su flota, Popular Mechanics señala:
Una serie de problemas de diseño. La Armada priorizó la velocidad de los barcos, hasta 47 nudos, 87 km por hora, sobre el alcance, lo que hizo que los buques fueran menos útiles para contrarrestar las flotas de grandes potencias como China y Rusia. Los barcos sufrieron una serie de averías de alto perfil y embarazosos sobrecostes que el Pentágono trató de ocultar al público. Los barcos tienen apenas más armamento que un cúter de la Guardia Costera, y dependen de los módulos de la misión para suministrar armas antisubmarinas y antibuque, y solo son capaces de defenderse contra amenazas aéreas al barco. Lo cierto es que después de más de una década de desarrollo, ninguno de los módulos de misión está plenamente operativo. Los motores de alto rendimiento que daban a los barcos una gran velocidad en el mar resultaron ser problemáticos, tanto que en 2016 retiraron los primeros 4 barcos del servicio de primera línea, y los convirtieron en barcos de prueba para el resto de la flota de LCS. Probablemente este sea el comienzo del fin del programa de buques de combate del litoral. Intento número 2. Estados Unidos quiere nuevas fragatas portamisiles en vez de sus fracasadas naves. El Comando Naval de Sistemas en Mar estadounidense ha solicitado formalmente a la industria naval de Estados Unidos idear el diseño de una nueva fragata para el ejército. La FFG-X, publica el blog What is Boring. La propuesta, que llega años después de que las fragatas anteriores, de clase Ferry, quedasen obsoletas, contempla la construcción de 20 barcos entre los años 2020 y 2030. Su objetivo sería reemplazar, como mínimo, los 20 buques de combate litoral, que la Armada había planeado adquirir previamente. Según los datos que maneja el portal, los buques LCS estarían en la picota después de que su armamento hubiese resultado ser insuficiente para las operaciones en aguas disputadas. La solicitud oficial del Comando Naval explica que las FFG-X deberán formar parte de grupos de ataque y de grandes grupos que operen en la superficie y defenderse con robustez durante operaciones en solitario. Se nota que los buques de combate litoral de los que dispone actualmente Estados Unidos no son capaces de defenderse por sí solos y necesitan ser protegidos por otros navíos. Las FFG-X deberán cubrir esas deficiencias, indica el portal. Así, y al igual que los navíos a los que reemplazarán, estas fragatas funcionarán como plataforma para vehículos no tripulados con el objetivo de recopilar información y luego actuar como enlace con las tácticas de la flota mediante el uso de sistemas y redes estables de comunicación, se explica en la solicitud. Hasta ahora y para paliar las deficiencias de sus navíos de combate litoral, la Armada ha equipado a algunos de estos barcos con 4 lanzaderas de misiles antibuque superficie Harpoon, algo que se espera que no sea necesario con las futuras fragatas. Por ahora se desconoce cuánto costará cada una de ellas. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, avaló el portaaviones Gerald R. Ford, que pronto entrará en servicio de la Armada. El mandatario lo calificó de símbolo de la potencia estadounidense. No obstante, no todos están de acuerdo con el mandatario. Está previsto que el portaaviones Gerald R. Ford, buque insignia de su clase, ingrese en la Marina de Guerra estadounidense en 2017, 3 años más tarde de lo inicialmente programado. Los buques de la clase Gerald R. Ford tienen serios problemas. Ya excedieron su presupuesto y paralelamente su botadura se retrasa enormemente. No estoy exagerando cuando digo que la mitad de sus sistemas no funcionan, proclamó Thompson. Asimismo, el experto calificó el portaaviones de artilugio del pasado y reliquia del segundo conflicto mundial. También emplazó al Pentágono a poner el foco en aquellos buques que están más acondicionados para el combate moderno. Sueñan con la gloriosa época del segundo conflicto mundial, cuando Estados Unidos luchó contra Japón portaaviones contra portaaviones, aseguró el analista, y añadió que, al parecer, Washington cree que habrá otro gran conflicto. Thompson planteó que ninguna otra potencia mundial dispone de tantos portaaviones como Estados Unidos. Ni siquiera Japón, subrayó. Algunos países que también los poseyeron, como Canadá y Australia, los rechazaron al fin y al cabo por su escasa rentabilidad. El analista observó que los portaaviones estadounidenses son vulnerables a submarinos y nuevos tipos de armas antibuque. Además, afirmó que los marineros que trataron de denunciar la ineficacia de estas naves fueron despedidos de la Armada.